En este tutorial vamos a ver cómo sumar columnas en Python. Vamos a estar utilizando la librería Pandas, que nos va a permitir básicamente trabajar con data frames y mostrar lo que viene siendo las columnas a través de nuestra consola. Va a ser un proyecto muy sencillo. Vamos a crear dos columnas, una columna 1 y una columna 2. Vamos a crear una columna 3 que va a ser la suma de los datos de una columna y los de la otra, y finalmente también vamos a ver cómo sumar, por ejemplo, la columna 1 entera o la columna 2 entera. Así que todo esto lo vamos a ver en este tutorial y voy a estar mostrando los datos, lo que viene siendo por la terminal. Así que voy a quitar la webcam para que podáis ir viendo básicamente los cambios, y antes de todo comentaros que aquí tenéis que tener instaladas estas tres extensiones si vais a programar en Visual Studio Code, que son Pylance, Python y Python Debugger, ya que si no las tenéis instaladas, el código que vamos a escribir en Python pues no os va a funcionar. Una vez comentado esto, vamos a venir aquí y vamos a crear nuestro script.py, que va a ser el archivo de Python donde vamos a escribir todo el código. Como veis, yo tengo aquí una carpeta que se llama tutorial, que es donde vamos a hacer el proyecto. Si no sabéis cómo abrir una carpeta, simplemente venís aquí a File, Open Folder y seleccionáis cualquier carpeta que tengáis en vuestro dispositivo. Y lo primero que tenemos que hacer es importar pandas. Así que venimos aquí a la terminal y lo que vais a tener que instalar es poner aquí pip install y escribís pandas y le dais a enter. Como veis, a mí me sale todo esto porque yo ya lo tenía instalado previamente. En vuestro caso, pues lo más seguro es que tarde un poco más y os va a instalar pues básicamente la librería de pandas. Y lo primero que vamos a hacer va a ser voy a crear una variable que la voy a llamar data y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, columna 1, y voy a ponerle la información que va a tener esta columna, que en este caso van a ser números. Le voy a poner 10, 20 y 30, ponemos coma y le vamos a poner una segunda columna, que la voy a llamar columna 2, y también le vamos a dar unos números distintos, por ejemplo 40, 50 y 60, de esta manera. Y en este caso, pues como veis, tendríamos nuestra primera columna y nuestra segunda. Y ahora vamos a crear un data frame, voy a ponerlo df y simplemente vamos a poner aquí pd punto, y aquí nos está dando un error porque lo tenemos que importar. ¿Importar de dónde? De la librería pandas que acabamos de instalar. Ponemos aquí import pandas, le ponemos as y le decimos que lo que queremos importar es este pd. Y esto aquí lo que le podemos poner es lo siguiente: ponemos data frame y le ponemos data, que data es la información que tenemos aquí, que son nuestras dos columnas. Y ahora pues lo que vamos a ver es cómo mostrar lo que digamos la suma de esta columna más esta. Pero lo que vamos a hacer es sumar 10 más 40 y lo vamos a poner en otra columna. 20 más 50 y lo vamos a mostrar en otra, y 30 más 60. Para ello es bastante sencillo y vamos a poner aquí df, que vamos a estar utilizando este data frame, ponemos corchetes, ponemos comillas y le indicamos cómo vamos a llamar en este caso a la columna. La voy a llamar suma y le vamos a poner lo que queremos que sea, que en este caso va a ser la suma de columna 1, ponemos aquí columna 1, y lo que le vamos a sumar pues es la columna 2, así que ponemos aquí df y le ponemos aquí al revés, le ponemos df y le ponemos columna 2. Y de esta manera, si yo vengo aquí, hago un print y lo que muestro es df, que es lo que tenemos aquí, y lo ejecutamos, como veis lo que nos aparece, voy a hacerlo esto un poquito más grande, sería aquí nuestra columna 1, que tiene los valores 10, 20 y 30, que son estos de aquí. Tendríamos la columna 2 con los valores 40, 50 y 60, que son estos que tenemos aquí. Y por último tendríamos la columna suma, que la hemos definido aquí. Y como veis, aquí lo que hace es 10 más 40 y nos pone aquí el resultado. 20 más 50, 70 y 30 más 60, 90. Como veis, esta sería la forma que tenemos de sumar una columna con otra. Y ahora lo último que vamos a ver es, imaginad que yo quiero sumar los valores de la columna 1, es decir, 10 más 20 más 30 quedaría 60. Pues en este caso lo primero que tenemos que hacer, voy a crear una variable que va a ser, por ejemplo, suma columna 1, que va a almacenar los valores de la suma de la columna 1. Pues simplemente la seleccionamos, que es esto aquí, voy a copiarla mejor, hacemos aquí control C, control V y simplemente ponemos punto sum, y esto lo que va a hacer pues es sumarnos todos los valores de
la columna 1, que van a ser 10, 20 y 30. Y lo único que tendríamos que hacer es hacer un print, ponemos aquí un print y le ponemos aquí suma columna. Y si yo ejecuto esto, como veis nos sale la tabla anterior y aquí nos pone este 60. Esto pues si lo queremos mejorar pues se puede mejorar. Voy a hacer aquí control X, ponemos F y ponemos la suma total de la columna 1 es, ponemos esto y le ponemos lo que viene siendo nuestra variable. Si ponemos aquí la F podemos escribir texto y además entre llaves podemos ponerle el nombre de la variable que queremos mostrar. Y si lo volvemos a ejecutar, como veis aquí nos dice la suma total de la columna 1 es 60, que 10 más 20 más 30 pues da el resultado 60. Y esto pues lo podéis hacer con la columna 2, simplemente aquí ponéis un 2, aquí ponemos un 2 y aquí le ponemos esto aquí, un 2. Aquí nos está dando error porque aquí lo que tenemos que poner es esto de aquí. Y si yo ejecuto esto, como veis en este caso nos da 150, porque 60 más 40 es 100, más 50, 150. Como veis, hemos visto cómo sumar valores de columnas distintas, que es el primer paso, y también hemos visto cómo sumar los valores de una misma columna. Así que espero que os haya gustado este tutorial y en la descripción os dejo un montón de proyectos para que sigáis aprendiendo tanto Python como otros lenguajes de programación.